Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K de la marca TCL. A la izquierda el C825 y a la derecha el C725, ambos modelos del 2021. Muchas personas se preguntan si hay muchísimas diferencias entre ambos televisores y la verdad es que sí. La primera es que el C825 de la izquierda cuenta con retroiluminación mini LED, mientras que el de la derecha, que es el C725, su tecnología de retroiluminación es LED directa, sencilla por así decirlo, es decir que no soporta ni Full Array ni tampoco atenuación local, mientras que el C825 sí soporta mini LED, que es una especie de Full Array con bombillitos LED más pequeños y una mayor cantidad de ellos, y además soporta la función de atenuación local. En cuanto a similitudes, ambos tienen panel VA y ambos cuentan con tecnología de color QLED o de Quantum Dots. Lo que hace la tecnología mini LED del C825 junto con su atenuación local es mejorar increíblemente la uniformidad de los colores negros, como pueden notar, y el efecto blooming es muy poquito notorio o puede ser por lo menos muy tolerable en la gran mayoría de los casos y escenas, mientras que en el C725, como pueden notar, se nota mucho clouding y algo de sangrado de luz, aunque puede pasar también como algo tolerable para muchas personas. Y estos resultados por supuesto se notan con todos los modos de imagen, incluyendo el que les muestro en este momento, que es el modo juego. El C825 puede alcanzar con algunos modos de imagen una relación de contraste de hasta 28.384:1, mientras que el C725 hasta 4.831. El C825 podría considerarse como un televisor de gama alta, mientras que el C725 podría considerarse como un televisor de gama media-baja, si lo decimos de alguna forma. La diferencia de precios entre ambos televisores es de aproximadamente entre 300 y 350 dólares, dependiendo del país, de la tienda, por supuesto, siendo más costoso el C825, no solamente por la tecnología mini LED, sino por otras cosas que les voy a mostrar a través de este video. Pues bien, además de la tecnología mini LED, otra cosa u otra característica que hace que el C825 sea más costoso es que tiene una mayor cantidad de brillo. Con el modo cine en rango dinámico estándar alcanza aproximadamente 654 nits y con alto rango dinámico 712 nits. Mientras que el C725 en rango dinámico estándar 299 nits y en alto rango dinámico 314 nits. Y además el C825 con el modo juego en alto rango dinámico puede alcanzar 1769 nits, mientras que el C725 314 nits. Y en cuanto a colores, si bien ambos soportan la misma tecnología de Quantum Dots o QLED, los resultados son siempre a favor del C825 en cada modo de imagen, mostrando colores más intensos y más saturados. Sin embargo, el C725 no hace un mal trabajo en esta área. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos televisores soportan lo mismo: HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma, también HDR10 Plus, Dolby Vision y también por supuesto Dolby Vision para gaming. En cuanto al modo juego de ambos televisores, debo mencionar dos cosas muy importantes. La primera es que la temperatura de color de fábrica viene en ambos en cálido, la voy a colocar en estándar o normal. La segunda es que el color dinámico, por alguna razón, en el C825 al activarlo no modifica o no muestra cambios en cuanto a saturación, por ende con el modo juego los colores lucen más intensos o más saturados en el C825. Cabe resaltar que ya tengo la última versión de software disponible para ambos televisores. No sé si más adelante con una futura actualización de software solucionen esto en el C825. Como les había mencionado, la principal diferencia en este apartado es la cantidad de brillo, que es muy brutal y muy notoria a favor del C825. La otra diferencia, que también puede ser muy relevante o demasiado relevante para muchas personas, es que si bien los dos televisores se comercializan como si tuvieran puertos HDMI 2.1, es muy importante recalcar que el C725 no soporta los 120 Hz en 4K ni tampoco tasas o frecuencias de refresco variables, mientras que el C825 sí tiene como tal dos puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales, es decir que
ofrecen todo lo que esta tecnología puede mostrar, que es los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables y también Dolby Vision para gaming, aunque en el C825, por lo menos hasta ahora, el Dolby Vision para gaming solamente es posible con los 60 Hz en 4K. Al activar los 120 Hz en 4K no funciona el Dolby Vision para gaming, probablemente más adelante lo puedan solucionar con alguna actualización de software. Hablando de sus tiempos de input lag, recuerden que yo aún no he podido conseguir un dispositivo que me permita medirlos, pero de acuerdo a la práctica y a las comparaciones que he hecho con todos los televisores que tengo hasta la fecha, podría decir que en ambos televisores en 4K 60 Hz pueden ser muy similares a otros, entre 10 y 11 milisegundos aproximadamente, y en el C825 en 4K 120 Hz probablemente entre 5 y 6 milisegundos. En la práctica me parece que ambos muestran muy buenos resultados en este aspecto. Y en cuanto a calidad gráfica y representación de colores en este apartado gaming, me parece que ambos televisores muestran muy buenos resultados. Simplemente recuerden que obviamente el C825 va a mostrar una imagen más clara por tener una increíble más alta cantidad de brillo, y en cuanto a colores recuerden que el color dinámico en el C825, por lo menos en mi unidad hasta ahora, no funciona. Probablemente más adelante con el modo juego, con alguna actualización de software, puedan solucionar este aspecto. Las zonas oscuras en el C725 por obvias razones lucen más oscuras porque tiene una menor cantidad de brillo, pero repito, para algunas personas no exigentes en esta área puede ser más que suficiente, teniendo en cuenta que puede ser entre $300 y $350 más económico. La uniformidad de colores grises es mejor en el C825, el efecto de pantalla sucia es menos perceptible. Sin embargo, me parece que el C725 no hace un trabajo terrible. Es notorio, por lo menos con este fondo gris, el efecto de pantalla sucia, pero al observar contenido normal, donde por supuesto hay más color, ese efecto en ambos televisores puede pasar desapercibido en todas las situaciones con todos los modos de imagen. En cuanto al manejo del movimiento, al observar contenido normal, ya sea a través de un puerto HDMI o a través de alguna aplicación nativa de ambos televisores, es muy buena en los dos. Es un poquito mejor en el C825. Los dos televisores cuentan con la tecnología conocida como Motion Estimation, Motion Compensation. Como pueden notar, esta función de claridad de movimiento en el C825 es un poquito más completa, pero en la práctica los resultados son muy similares entre ambos, siendo un poquito, tan solo un poquito mejores en el C825. Entonces, en este apartado me parece que el C725 tiene poco o nada que envidiarle a su hermano mayor. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo de imagen cine en ambos televisores. Los resultados son muy similares entre los dos. Simplemente recordar que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando el contenido tenga muy poca resolución. En ambos televisores, si el contenido tiene 720p o HD o una resolución más baja, se va a notar algo de partes pixeladas, pero pueden pasar desapercibidas o ser al menos muy tolerables en la gran mayoría de los casos. Ya si el contenido tiene 1080p Full HD, en ambos el trabajo de escalado de imagen es muy bueno, es muy similar. El contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Si el contenido tiene 1440p, si el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, entre otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. Antes de continuar, si este video les está gustando, les invito a que por favor le den clic en el botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Los ángulos de visión en ambos televisores no son los mejores, y esto es debido a que tienen paneles VA.
No son terribles, pero tampoco son muy buenos. Los colores lucen blanquecinos y pierden mucho volumen cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy pronunciados, como pueden observar. Por ende, son televisores recomendados para ver siempre estando frente a sus pantallas, que sería lo normal. Y en cuanto al manejo de los reflejos, lo más importante que debo mencionar es que el C825 es una mejor opción para una habitación que reciba mucha iluminación, especialmente si esa iluminación proviene de las ventanas, porque contrarresta mucho mejor los reflejos de la luz natural debido a su más alta cantidad de brillo. Y el C725 hace un trabajo decente en esta área. En cuanto al apartado Smart, es importante mencionar que ambos televisores permiten cambiar la relación de aspecto o el tamaño de pantalla, no solamente cuando se conecta algún dispositivo a algún puerto HDMI, sino también al utilizar alguna aplicación nativa de ambos televisores, lo cual es una gran ventaja en comparación a televisores de otras marcas que solamente permiten esto al conectar algo a alguna entrada HDMI. Es decir, que otras marcas no lo permiten al observar contenido a través de aplicaciones de streaming. Sus controles remotos son iguales. El sistema operativo de los dos televisores es el mismo, es Google TV basado en Android 11. El espacio de almacenamiento en el C825 total es de 23 GB y en el C725 de 11 GB. En ambos casos es muchísimo más que suficiente para casi cualquier persona. La fluidez del sistema operativo sí es más rápida en el C825 y además el tiempo para abrir aplicaciones es un poco más corto. También a la hora de acceder a comandos, configuraciones, entre otras cosas, es un poco más rápido en el C825 y por supuesto ambos cuentan con la Google Play Store, en donde pueden encontrar muchísimas aplicaciones y en ambos se pueden instalar archivos APK en caso de ser necesario. El C825 viene además con una cámara web que se puede adaptar en la parte de arriba del televisor y puede funcionar, por ejemplo, con la aplicación Google Duo, mientras que el C725 no cuenta con esta función. Ambos soportan la función de compartir pantalla o conocida simplemente como Screen Mirroring. La diferencia es que el C825 soporta además la función que se puede conocer como Multiview, mientras que el C725 no soporta Multiview. También es muy importante mencionar que obviamente los dos tienen el asistente de Google y se le pueden dar comandos de voz, y además en ambos televisores hay muchas aplicaciones que cuentan o que cumplen con la función de navegadores de internet, y en estos navegadores se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores es relativamente normal. Obviamente es más alta en el C825 porque tiene una mayor cantidad de brillo y además cuenta con tecnologías gaming más avanzadas. En cuanto a sus sistemas de sonido, la potencia del C825 es muy superior, es de 50 watts, mientras que la del C725 de 24 watts. En la práctica se siente mucho la diferencia, no es que el C725 haga un mal trabajo, simplemente que en el C825 es mucho mejor. Al final van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores por ustedes mismos. Y en cuanto a tecnologías, ambos soportan canal de retorno de audio mejorado, también tecnologías Dolby Audio y tecnologías DTS. Entonces miren, obviamente el C825 es mucho mejor en todo, pero obviamente es mucho más costoso. Recuerden, entre 300 y 350 dólares más costoso. Entonces la pregunta es, ¿será que con el C725 es más que suficiente? Desde mi punto de vista podría decirles que sí, a menos que sean gamers exigentes o a menos que sean muy exigentes en cuanto al apartado de brillo. Pero obviamente recuerden que la diferencia de precios es muy notoria. Entonces, si tienen el C725 no se preocupen, me parece que sigue siendo muy buen televisor. Y si pueden irse por el C825, adelante, no se van a arrepentir. Sobre todo por el apartado de sonido, que es brutal, y por supuesto tiene mayor cantidad de brillo, que eso a algunas personas les podría llegar a gustar mucho.
Ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.